palparlas, ¿verdad? Desde un celular, un touchscreen, ¿verdad? A algo un poquito más complejo como un headset, lo que nosotros hacemos de un mundo en realidad virtual. Entonces, para ponerlos en contexto, nosotros como empresa estamos más enfocados en la parte de desarrollar este tipo de tecnologías. Este tipo de tecnologías crean una experiencia, ¿verdad? En los sentidos y hace, ¿verdad? Hace que tenga un impacto mucho más poderoso en la psiquis de la persona. Pero como todo tipo de tecnología, y esta diapositiva me encanta, normalmente nosotros vemos la tecnología, un desarrollo, como una solución bastante mecánica, se podría decir como bastante cuadrada. A ver, que cumpla con el objetivo. Podríamos poner como ejemplo tal vez el app de Uber que conecta a la persona que quiere un servicio con la persona que lo provee. Pero más que cumplir con el objetivo de la tecnología, a mí siempre me encanta mencionar la importancia y que yo creo que es el santo grial de todo tipo de tecnología, que es básicamente uno y es la experiencia. Es como el marketing de antes, ¿verdad? Que se transforma ahora instalados en este tipo de servicios, de desarrollos, de programas que tienen que cumplir el mismo objetivo que creo yo que de antes, que es cautivar, ¿verdad? El fin de utilizar estas tecnologías interactivas es darle la mejor experiencia posible a la persona. Y por eso es tan importante cuando desarrollamos cualquier tipo de tecnología, es pensar en la experiencia y en la experiencia de usuario y cómo la persona lo va a disfrutar el utilizarla. De nada sirve tener la mejor solución si la persona lo va a odiar. Inmediatamente, sea un app, sea un software, sea lo que sea, la persona va a tener rechazo a utilizarlo. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Y esto va muy pegado al tema de hoy, que es la educación y lo que nosotros hacemos. Les voy a hacer una pregunta, no pueden contestarme. Si quieren, si alguien se conoce la respuesta, pues bienvenida. En la escuela, cuando todos asistimos, yo creo que en segundo o tercer grado, nos enseñan cuál es la distancia de la Tierra hacia la Luna, entre la Tierra y la Luna, ¿verdad? Es una pregunta muy común, ¿verdad? En un examen de tercero, cuarto, quinto grado, pero estoy seguro que la mayoría no nos acordamos cuál es la distancia. Es correcto, a menos que alguien que sea apasionado, ¿verdad? Del tema, si la conozca. En realidad son 300.000 kilómetros. Pero si les hago la pregunta ahora, todos se acuerdan de su primer beso, la persona con quien se dieron su primer beso. La mayoría de los que estamos acá seguro que se acuerda. ¿Por qué nos acordamos de esto y no de esto? Es sencillo. El cerebro al final es muy, muy básico, ¿verdad? Son las experiencias las que se convierten en conocimientos de largo plazo, habilidades y destrezas, incluso miedos, ¿verdad? Deseos, seguridad. Por eso es tan importante. Ahora está este tipo de marketing de experiencias que trata de crear un deseo, ¿verdad? Un deseo de compra, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de tecnología, ahora más que nunca, que hay una competencia, ¿verdad? Que ya el usuario, el mercado puede decidir de muchas opciones, más que nunca las tecnologías tienen que tener un enfoque de crear valor, pero simultáneamente tener una experiencia positiva. Y lo mismo se traduce, ¿verdad?, en la parte educacional y en lo que nosotros hacemos. Nosotros en Pixdea, nuestro enfoque principal es que los niños, los estudiantes, los colaboradores en las empresas aprendan de una manera satisfactoria, jugando, ¿verdad? Creando una experiencia tan poderosa, tan divertida, ¿verdad? Que el cerebro automáticamente, sin esforzarlo, el cerebro retiene esta información, ¿verdad? Y está a disposición con mucho más facilidad cuando se necesita. Y eso es lo que nosotros hacemos en esencia. Ahora, con el tema del COVID, la pandemia, yo creo que ahora más que nunca las tecnologías interactivas se han vuelto muchísimo más exponenciales, ¿verdad? Esto ya venía,
las tecnologías, la virtualización, la era digital, las empresas mudándose a procesos un poquito más digitales, autónomas, ya venía sucediendo, pero desde hace por lo menos 4 o 5 meses esto se exponenció, ¿verdad? Ya las empresas ya no es una decisión de que si queremos usarlas, es una decisión de que debemos utilizarlas. Yo creo que más que nunca ahora es el momento de todo tipo de profesional, independientemente sean de ciencias sociales, ingeniería o del área, se tienen que enfocar, ¿verdad? De alguna manera, integrar a su currículum, a sus destrezas, a sus habilidades, el conocimiento y la aplicación de estas tecnologías. Y hay muchas. Y vamos a ver por lo menos 2 ejemplos de la cual nosotros tenemos experiencia. Para darles algunos datos de cómo ha cambiado el tema pandemia en el mundo y cómo se vuelve tan importante el conocimiento y la aplicación de la tecnología, es que el 81% de los ingresos de toda la fuerza de trabajo mundial ha sido afectada. El 81%, ¿verdad? Eso es mucho, ¿verdad? 8 de cada 10, de alguna manera, en el mundo se va a ver afectado por la pandemia, en sus ingresos. La pandemia, aparte de infectar nuestro sistema inmune, ¿verdad? Ha infectado mucho la economía. Algunos sectores sufren más que otros y otros incluso se benefician. Los sectores económicos que están mucho más infectados por la pandemia, ¿verdad? Es el comercio normal. Ahora el comercio como tal se tiene para sobrevivir, ubicarse, utilizar estas plataformas digitales, ¿verdad? Tienen que invertir muchísimo más en la parte de marketing digital. Ya es el camino, ¿verdad? Creo que sería así correcto decirlo. Es el camino para sobrevivir. Los bienes y raíces también es otra industria que se ha afectado bastante. La venta de casas, apartamentos y cualquier tipo de propiedad se ha caído por tanta incertidumbre. Yo creo que ahora más que nunca estas industrias tienen que reinventarse, ¿verdad? Los restaurantes, turismo, manufactura y comercio al por mayor son todas estas industrias que tienen que ver, ¿verdad? Todas estas empresas tienen que ver cómo se reinventan y cómo salen adelante, porque independientemente de la pandemia pase, va a haber un golpe, ¿verdad? Que según los expertos se calcula de 3, 4 años para que posiblemente todo vuelva a ser como antes, por lo menos como era en el 2019, en la parte económica. Hay otras industrias que han sido más bien beneficiadas por la pandemia. La medicina, obviamente, la tecnología alimentaria, todo, farmacia, investigación, los videojuegos han crecido. Para darles un dato increíble, el mes de marzo, los videojuegos batieron un récord, ¿verdad? Un aumento de ventas del 65%. El comercio en línea también es otra industria, obviamente, que se ha visto beneficiada. Y si se ponen a pensar cuál es el común denominador de estas industrias. Una es que tienen algún fin de sobrevivencia, la medicina, ¿verdad? La alimentación, pero muchas están pegadas a lo que es la tecnología. Es decir, la inteligencia artificial, los videojuegos, el comercio en línea. Casi que la mayoría de las empresas, de los rubros que están en tecnologías, no se han visto afectados tanto como las demás industrias. Eso es muy importante de considerar. Ahora, para sobrevivir a esta pandemia, ¿verdad? Utilizando tecnología, a mí me encanta mostrar esta imagen, ¿verdad? Hay un libro muy, muy bueno que se llama La vaca púrpura, se los recomiendo, que al final, este es un libro que tiene como, del escritor Seth Godin, tiene como más de 20 años, creo, pero lo que expone sigue siendo tan cierto, yo creo que no tiene caducidad, es que para sobrevivir, y sobre todo en tiempos de pandemia, hay que ser como una vaca púrpura. Y les pongo el ejemplo. Imagínense que ustedes van en su vehículo manejando, pasan por una montaña como esta,
y les dice a alguien, bueno, miran como 100 tipos, 100 vacas, todas pintaditas de blanco y negro, y les preguntan, ¿podrías escoger la vaca que más te llame la atención? Realmente es una pregunta muy compleja porque todas lucen muy similar, ¿verdad? ¿Y qué los invito yo? ¿Y qué es lo que digo? Todas las empresas, todos los profesionales tienen que tener un enfoque para volverse una vaca púrpura. O en otras palabras, ser completamente distinto, diferenciado para un mercado en especial. Es muy difícil ser diferenciado para todos, ¿verdad? Pero sí para un nicho. Entonces, creo que la manera para sobrevivir en esos tiempos y de crecer es tener ese enfoque, ser distinto, siempre enfocado en la innovación y sobre todo ahora creo que es una necesidad tener un enfoque innovador apalancado por todas las herramientas tecnológicas que hay disponibles el día de hoy. En lo que nosotros hacemos y que está muy enfocado en la parte educativa, como les mencioné al inicio, Pixdea, cuando se fundó Pixdea en el 2016, yo siempre tenía un sueño, ¿verdad? De que este tipo de tecnología tiene que ser de alguna manera universal y tiene que ser para todos. Y les comento algo, yo en la escuela no era el mejor alumno, sí tenía muchos problemas en cuanto a quedarme quieto, a estar estático. Y así como lo fui yo, hay muchos niños que pasan. Si se ponen a pensar, la educación sigue siendo exactamente la misma de 100 años atrás. Lo único que han cambiado tal vez son que cambiamos los cuadernos por las iPads, ¿verdad? Y tenemos acceso a Internet a buscar información. Pero la modalidad sigue siendo la misma. El maestro, ¿verdad? Leyendo, el chiquillo leyendo los textos, viendo tal vez algunos videos. ¿Y qué pasa? En este formato, que en mi opinión está, ya expiró, eh, nosotros, ¿verdad? Desde el inicio tratamos de cambiarlo, de potenciarlo. ¿Y con qué? Con el uso de este tipo de tecnologías. Vamos a ver unos videos más adelante de cómo lo hacemos, cómo lo ven los niños, pero se imaginan con el ejemplo que les mencioné anteriormente de, de la distancia de la Tierra a la Luna. Qué interesante hubiera sido aprender en nuestros tiempos que uno se pone un headset de realidad virtual y es como lo hacemos ahora, y estás metido en una nave espacial donde tenés que acelerar, encender la nave y dirigirte a la luna. Qué bonito y qué fácil hubiera sido aprender ese dato, ¿verdad? Porque como lo hacemos ahora, el niño va piloteando la nave y tiene que apagar los motores justo antes de llegar a la luna, porque si no, obviamente se estrella. Y el niño va viendo ahí y va pendiente. Entonces, a ver, la realidad virtual, al final, y la realidad aumentada, y las pongo acá porque sí hay una confusión en los términos para hacerlo un poquito más sencillo. La realidad virtual lo que hace es que a través de un visor transforma todo el mundo que estás viendo, transforma y todo lo vuelve digital. O sea, podemos crear un mundo imitando el real o algo muy surreal, ¿verdad? Y lo creamos todo, ¿verdad? Cualquier ángulo que se mira va a ser otro mundo al existente. Mientras que la realidad aumentada es la superposición de elementos digitales en el mundo real. El ejemplo más claro puede ser el de Pokémon Go, esta app que fue muy famosa, es uno de los ejemplos más claros. Las posibilidades para ambas tecnologías son muchas y dependen el beneficio de acuerdo al objetivo y al usuario, ¿verdad? Aquí no sé si van a escuchar, pero aquí les dejo un video de lo que nosotros hacemos, cómo los niños, por lo menos ahora en Costa Rica, están aprendiendo y cómo esperamos que aprendan no solo en Costa Rica, también en Honduras, que tenemos ahí este equipo, y también ahora que estamos en Chile. Les dejo el video.
en verdad, me gustaría aprender así porque sería una forma más chida de aprender. Es muy diferente, ¿no? Más interactivo. Sería muy bonito aprender así porque en las clases la gente se concentra mucho con otras cosas, eso es muy interesante. Y en lugar de aprender de mala forma, uno aprende de buena forma ahí. No se sentía como la verdad en el espacio, buscando los planetas así. Ya fuimos al espacio, mija. Sí, ya fuimos. Porque se sintió muy real. Ese es un ejemplo de lo que nosotros hacemos de realidad virtual y el ejemplo claro de cómo cómo los niños, los estudiantes, pueden disfrutar y pueden aprender al mismo tiempo. Otro tipo de servicio que nosotros fabricamos también, el de realidad aumentada. Obviamente nosotros no hicimos el de Pokémon Go, ojalá lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Porque generó 890 millones de dólares en beneficio, ¿verdad? Este tipo de tecnología como les comenté, es superponer elementos digitales en un mundo real, ¿verdad? Entonces, lo mismo se puede hacer en vez del Pikachu y nosotros lo hemos hecho ya, se pueden superponer elementos como las partes del cuerpo humano, también se pueden superponer cualquier tipo de elemento para explicación gráfica. Es muy útil cuando se utiliza, cuando se quiere explicar algo que físicamente muy complicado, ¿verdad? Como un cohete, cómo funciona el cohete, ¿verdad? Y todo esto que crear un modelo real a escala sería pues realmente costoso y complejo. En la parte, en el desarrollo de estas tecnologías para dar los datos sigue creciendo. La realidad virtual no es una tecnología nueva, lo que es nuevo es la implementación de las masas de la tecnología, ¿verdad? Realidad virtual en realidad, si tomamos, inició hace como, se empieza a ejecutar hace como 30 años, incluso hace 20 años los gobiernos, empresas lo utilizaban para capacitar pilotos de guerra comerciales, ejemplo, y realmente se ha utilizado en muchas ocasiones, antes solo que ahora está disponible para las masas, ya que antes una tarjeta gráfica para levantar la cantidad de frames per second, que son fotogramas por segundo, eran bastante costosas. Ahora una tarjeta gráfica se encuentra a 300, 400 dólares. Un ejemplo muy claro era una tarjeta gráfica ahora que tiene que cuesta 350, 400 dólares hace 20 años, tenía un costo alrededor de 20,000 dólares. Ese mismo poder en poder gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se están creando más dispositivos con más poder de procesamiento gráfico y lo que nos da la posibilidad a los desarrolladores a crear mucho más contenido y mucho más contenido interactivo. Para mencionarles un poquito más de lo que nosotros hacemos y cómo se puede utilizar estas tecnologías como para educación, incluso para venta, son otra gama de servicios que nosotros utilizamos en la parte de la industria inmobiliaria, ¿verdad? Esos son algunos de los servicios propios de la empresa que tienen un fin de educar al cliente con respecto a lo que está comprando, ¿verdad? Es muy complicado a veces, y es la mayoría ahora, creo que es una tendencia actual, de vender proyectos antes de su construcción. ¿Y cómo lo hacen? O cómo lo hacían antes de nosotros. Lo hacían con un renders, con fotografías, tal vez con un video, pero al final no llenaba muchas expectativas. ¿Y qué pasó? Que todas las empresas lo hacían. Y cuando una persona, ejemplo, una feria inmobiliaria, recibe tanta información similar, es muy complicado una percepción de lo que, a ver, primero recordar aquel proyecto que más te llamó la atención, ¿verdad? Porque como recibió tanta información y toda muy similar, entonces es una de las razones del por qué no tiene tanta efectividad. Nosotros lo que hacemos es tomar los proyectos que no se construyen y volverlos un mundo real, entre comillas, ¿verdad? Que le permita a las personas, a los compradores caminar, sentir y disfrutar lo que sería la casa que podrían comprar.
Este es un ejemplo de cómo se ve, ¿verdad?, adentro de una casa. Es impresionante el margen de error. El margen de error es de 2 centímetros. Entonces, lo que mira la persona con los visores es exactamente en tamaño y en dimensiones cómo va a lucir la casa, ¿verdad? También tenemos otro tipo de entornos. Este tipo de tecnologías también nos permite hacer algunas cosas que no se pueden hacer en el mundo real, ¿verdad? Como para educar, para convencer, para crear esa experiencia de venta tan poderosa en los clientes de nuestros clientes, porque nosotros le desarrollamos a las constructoras y a las desarrolladoras inmobiliarias. Con esta tecnología le permite a sus clientes, a la persona que va a comprar la casa, poder incluso decorar la casa y ver exactamente cómo va a lucir antes de comprarla. Es impresionante ver a la señora, a la ama de casa, a su esposo, a los niños decorando el piso que van a tener su cuarto y verlo en tiempo real, ¿verdad? Eso vuelve la experiencia completamente efectiva, y lo que se crea en la persona es que, mira, es mi casa, yo la decoré, ¿verdad? En alguna parte ya hay una pertenencia, y aunque el proyecto no exista, y donde va a ser el proyecto solo sea zacate, y culebras y todo lo que puede haber ahí, la persona ya tiene como una seguridad mental, porque de alguna manera ya caminó en el proyecto. Ese es otro ejemplo de lo que les mencionaba, la parte de realidad aumentada. No hay mejor manera de poder educar o de comunicar algo, que al final la educación es comunicar de forma efectiva un proyecto, en este caso proyectos inmobiliarios, pero al igual que esto, tomando el ejemplo ahí podría salir el sistema vascular, ¿verdad? Se puede, estamos trabajando en un proyecto, pero esto en realidad virtual, y lo queremos también colocar en una aplicación de realidad aumentada, ¿verdad? De cómo funciona a nivel celular, ¿verdad? Cómo funciona la célula, ¿verdad? Imagínense que salga una célula acá, y eso es es tan fácil ahora, con todo el mundo tiene celulares, ¿verdad? Tabletas. Es muy fácil llevar este tipo de educación, este tipo de comunicación efectiva a cualquier parte. Este es un video para contarles un poquito lo que les mencionaba al inicio, para que lo puedan ver. Eso es lo que ve un estudiante del tercer año, ¿verdad? Cómo puede, ahí está el niño, o sea, eso sin decirle, está de alguna manera creando un eclipse, ¿verdad? Ahí está en una nave espacial que él controla, que él decide a qué planeta viajar y visitar, ¿verdad? Entonces, más que crear un programa educativo, creamos un mundo donde hay cierta libertad para que el niño pueda experimentar, ¿verdad? Nosotros creemos mucho en la educación, si hay curiosidad, si algo me intriga, y lo hago y lo ejecuto físicamente, porque lo bonito de esto es que la persona está manipulando estos planetas, está manipulando diferentes objetos, ¿verdad? Y cuando el cerebro une esa experiencia fabulosa, esa emoción de poder sostener a la Tierra con la mano derecha y a la Luna con la mano izquierda, y más el cerebro recuerda también la parte motora, ¿verdad? Y pararse, saltar, porque los niños saltan, giran, ¿verdad? Mueven sus manos. Se convierte, yo creo que en la receta perfecta para una educación de calidad, ¿verdad? Porque yo pienso, ¿por qué los niños tienen que ir a la escuela a sufrir? Porque muchos lo hacen, no todos, pero muchos lo hacen. Con esta tecnología lo que nosotros queremos hacer es que los niños vayan a la escuela, pero a disfrutar, a aprender, ¿verdad? Y es un camino largo, pero ya la tecnología
ya nos da las herramientas para hacerlo. También podemos aprender incluso acerca de elementos, esto es cómo la tecnología se aplica incluso al retail, ¿verdad? A la venta de productos de consumo masivo. Ahí podemos ver un usuario escogiendo los productos de una góndola. Y este es un pequeño demo, ¿verdad? Que podemos saber el por qué la persona compra un producto, ¿verdad? Aquí cambiamos completamente el enfoque porque hacer una investigación de mercados, un estudio de esto es muy complicado, ¿verdad? Si lo queremos hacer en Walmart, en la situación real, ¿verdad? Así como luce el Walmart y justamente cómo están las góndolas colocadas. Y si las empresas quieren hacerlo físicamente, es muy, muy caro, ¿verdad? Además, si quieren probar un nuevo producto que no sea ni lanzado al mercado, crear el prototipo es complicado, es costoso, mientras que si lo hacemos a través de realidad virtual, pues es muy, muy, muy económico. También es una excelente forma de aprender procesos. Este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo funciona la metodología Kaizen, ¿verdad? Esto se lo hicimos para una empresa en Costa Rica que lo distribuye este módulo en Costa Rica y en Colombia, ¿verdad? Básicamente es un módulo muy, muy largo, pero lo que te enseña es por qué tienes que mantener un orden y una serie de procesos de etiquetado en la producción de cualquier tipo en cualquier proceso, realmente. Eso aplica para cualquier proceso. Y ha tenido un impacto y un efecto muy, muy, muy positivo, porque como volvimos al principio, si podemos crear esa experiencia, esa repetición, la persona primero lo va a disfrutar por el tipo de experiencia, por el tipo de tecnología, ¿verdad? Y la empresa se va a asegurar de que su empleado tenga la capacitación ideal para ejecutar el proyecto. Nosotros actualmente estamos trabajando aquí con una empresa en Chile que es para manejar grúas, estas grúas enormes que colocan torres eólicas, y es impresionante lo que puede perjudicar a una empresa la mala práctica, una mala capacitación, ¿verdad? Estamos hablando que estas grúas valen 7, 8 millones de euros, ¿verdad? Y un error puede ser garrafal y ya les ha pasado. Entonces, nosotros estamos diseñándoles y fabricándoles un entorno donde todos los operarios puedan manipular las grúas, instalar incluso torres eólicas, y bajo repetición, repetición y repetición podemos asegurar que su empleado, el colaborador en este caso de la empresa, va a cumplir con éxito su labor. Pero estas tecnologías, a ver, puse estos ejemplos también, se pueden utilizar para distintas áreas, para incluso en el sector de la belleza. Este ejemplo de Sephora me parece fenomenal, con el lab de ellos. Tiene realidad aumentada, ¿verdad? Tiene todo su análisis de inteligencia artificial. La persona, con un filtro de Instagram, puede escoger el maquillaje, ¿verdad? Que ella crea que le quede bien. La app automáticamente se lo coloca y la persona puede ahí inmediatamente comprar el maquillaje que más le gustó. Es impresionante, ¿verdad? Es como un vendedor ahí. Y la cantidad de productos que se ahorra también, y el tiempo en atender al cliente. Entonces es una de los ejemplos más interesantes que he encontrado. Pero igual, como mencionábamos antes, estas tecnologías se pueden aplicar en la parte del retail, automotriz, turismo, incluso para capacitar gente en call center. Las posibilidades son ilimitadas. Y al final, ¿a qué se traduce todo esto? Todo esto está basado en la mejora de la comunicación de cualquier tipo de elemento. Y eso al final es educación, ¿verdad? En el ejemplo de arriba, estamos educando al cliente que nuestro carro es mucho más veloz, porque con mi app, ejemplo, de realidad aumentada, puedo ver el motor, sacar el motor del vehículo y ver exactamente cómo funcionan los pistones, el turbo y todo esto. Es una experiencia que asegura la confianza del cliente, ¿verdad?
O el ejemplo de turismo, ¿verdad? Como sería impresionante poder viajar a Roma y tomarle simplemente, levantar el celular y ver el Coliseo en sus tiempos cuando no estaba destruido, porque ahora está muy destruido, sus tiempos de gloria, ¿verdad? Entonces hay muchas posibilidades para aplicar este tipo de tecnologías. Y para cerrar y comenzar con la siguiente parte, los invito a pensar un poquito independientemente de la industria en que estén, a pensar cómo se puede utilizar las tecnologías, eh, estas tecnologías interactivas, cómo podemos implementarlas en nuestros negocios y cómo podemos sacar el mayor provecho de ellas, ¿verdad? Para mí fue un placer impartirles esta charla y cualquier duda, estoy para servirles. Sí, gracias. Bueno, entonces, sí, pasemos a las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración. Bueno, les voy a estar ya enviando, les voy a mandar un form que es como para pasar asistencia para tomar en cuenta esa información para los certificados de participación. Los que son como estudiantes del TEC, este certificado de participación va a ser firmado por la vicerrectoría. Entonces sí es como importante. Este es el link a la asistencia. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, te escuchamos, perfecto. Ya me quedé como con ese miedo de que di toda la presentación y nadie me había escuchado. Bueno, pues algo que, bueno, me faltó mencionar de los certificados, que, bueno, a las personas que son externas, estudiantes del TEC, los firma la belleza. Entonces, bueno, eso es como importante, o sea, les puede servir como para el currículum y así. Si no hay preguntas, quisiera agradecerle a Javier por la charla, realmente estuvo interesante y no habían cosas que pues no había escuchado algo de esas tecnologías, pero no las había visto en detalle, entonces eso me pareció súper interesante. Y ok, tenemos Andrea. Sí, no, es que digamos, eso sí va a ser tomada en cuenta de las asistencias de las charlas pasadas. Lo que pasa es que vamos a simplificarnos más del trabajo porque se está haciendo como muy grande, entonces ahora estamos utilizando este form, pero sí vas a estar incluida en las anteriores, o sea, esa información ya la tenemos lista. Ok, tenemos una pregunta de Sofía Vargas. Dice, ¿han considerado aplicar la realidad virtual como una solución para el turismo actual? Javier. Realmente sí, lo hemos considerado. A ver, pasa una cosa con la realidad virtual, que hay diferentes tipos de realidad virtual.
a ver, tal vez decirlo, escalas. Básicamente, realidad virtual, para poder apreciar en su potencial, uno necesita aparte un dispositivo, ¿verdad? Que sea la pantalla, pero en el caso más básico necesita dos lentes que creen la sensación de profundidad. Para mencionar algunos que son muy conocidos como el Google Cardboard, que es como un cartoncito y tiene dos lentes, y hay muchos en el mercado que sí te permiten crear ese tipo de sensación de profundidad cuando se utiliza un celular, por ejemplo. El problema que tenemos actualmente para la parte turística, uno, ¿verdad? Es que no todas las personas tienen este segundo pedacito de, a ver, los lentes, ¿verdad? Aunque son muy accesibles ahora, la mayoría no lo tiene, y sí, por experiencia hemos estado en otras incursiones, en otras campañas donde queremos motivar el consumo de este tipo de contenido, y sí se ha visto limitado por esto. Pasa una cosa, eso es para este tipo de contenido. A ver, yo me refiero a realidad virtual de turismo, en grabar, no sé, poner París o una ruta en París en los ojos de otra persona, ¿verdad? Lo hemos pensado, lo hemos considerado, pero sí está, como les mencioné, esa barrera que sí impide una distribución masiva del contenido. Pasa algo, que es un nicho, que ya no está en nicho, que está creciendo mucho. O sea, las ventas que ha tenido Oculus, que es uno de los visores que nosotros utilizamos, que es de alto nivel, se ha exponenciado increíblemente, sobre todo ahora en pandemia, y cada vez son más los usuarios que utilizan este tipo de tecnologías y que tienen a disposición estos visores. Ya es un mercado considerablemente grande, pero sí ha sido actualmente, ha sido o sería, ¿verdad? Un mercado muy verde si se quisiera llegar a muchas personas, ¿verdad? Verlo como un negocio masivo. Ese es uno de los puntos. Pero, sin embargo, como les mencioné, el avance de la tecnología y sobre todo del hardware, cada vez la tendencia es que el hardware, ¿verdad? Los procesadores se vuelvan más pequeños, más poderosos y mucho más económicos. Entonces, seguramente 2, 3 años van a reducirse por mucho el precio de los visores de realidad virtual, y va a ser muchísimo más accesible poder distribuir este tipo de contenido. Ya mucha gente lo hace. Lo que hemos estudiado es que el consumo es poco por este factor, pero pronto, y estamos como muy atentos a que un gigante como Apple saque sus visores de realidad aumentada, que son unos lentes que supuestamente tienen el nombre de Glass, Apple Glass, y esto va a marcar una diferencia para los desarrolladores de contenido en poder distribuir este tipo específicamente de contenido, ¿verdad? Lo tenemos contemplado, pero sí, ahorita hay muchas más industrias que son mucho más redituables, pueden dar mucho más rendimiento, como la educación escolar, universitaria y empresarial, en la que estamos actualmente. Tenemos otra pregunta también de Soa Rodríguez. ¿Qué tan rápido has visto que ha evolucionado esta tecnología? Pues en los últimos 4 años sí ha avanzado muchísimo. Para darles un ejemplo, en el 2016 Facebook se metió al negocio cuando ya hay un gigante como Facebook interesado en el negocio. Esto se volvió exponencial. Facebook invirtió mucho adquiriendo una empresa que se llama Oculus, y a partir de esto se ha evolucionado mucho en el desarrollo del hardware, ¿verdad? Ahora tenemos visores de realidad virtual que nos permiten interactuar con los objetos en estos mundos sin utilizar ningún tipo de control, porque ya los visores vienen con cámaras que con inteligencia artificial pueden leer la punta de los dedos e interpretar el movimiento de nuestras manos. Entonces, como les mencioné, en unos pocos años
esto se va a potencializar mucho más y que yo digo que en 5 años ya el costo del hardware que nos permita interactuar, ver contenido y manipular objetos, ¿verdad? En realidad aumentada con nuestros dedos, no tarda por lo menos 5 años. Yo creo que sería mucho, ¿verdad? Ok, gracias, Javier. Bueno, ya estamos llegando al final de la charla. No sé si tienen alguna otra pregunta y espero que todos hayan llenado el form y gracias por llenarlo. Sé que es un tiempito más, pero es a beneficio de todos. Y sí, esperémonos estos 4 minutos que quedan a ver si alguien tiene algo que decir. Bueno, creo que podemos dar por finalizado. De nuevo, gracias Javier por la charla. Y bueno, los invito a que asistan a la charla de mañana, ya es la última que tenemos con Rocket Innovation Hub. Y estén atentos a las charlas de la próxima semana. Todo va a estar en nuestras redes sociales, Level Up. Tenemos Instagram, Facebook. Ahí vamos a estar publicando toda la información. Entonces, sí, hasta luego y que pasen una buena tarde. Hasta luego. Saludos. Chao. Chao.
Listo. Emma, ya voy a colgar. Chao.